Filipenses capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos? Gloria, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Leo el versículo 6 de nuevo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese día? El día de Jesucristo, ¿cuál es? El día de su venida, el día de su retorno. Bien, amados hermanos, en esta hora de la mañana vamos a compartir bajo el tema cerrando y abriendo procesos. Cerrando y abriendo procesos. Cuando hablamos de procesos, hermano, estamos hablando de una secuencia, de una consecutiva de algunas fórmulas. Y aquellas fórmulas se realizan a través de procesos. Pasamos procesos, todos los seres humanos pasamos procesos. La vida humana, la vida de la tierra, la vida del universo fue creada a través de procesos. ¿Sí sabían, hermanos? El capítulo 1 y 2 de Génesis son capítulos de procesos. La palabra Génesis significa orígenes, Génesis. No como dijo un día una hermana que iba a predicar, vamos a abrir el libro de Géminis. No es el libro de Géminis. Todavía se acordaba del horóscopo. Es el libro de Génesis. Génesis significa los orígenes. Cuando usted dice vamos a hablar del Génesis, dice vamos a hablar de los orígenes. Y los orígenes tienen que ver con procesos. Por eso yo no estoy de acuerdo con una de las teorías de la creación del universo y de la tierra. Hay una teoría que se llama el Big Bang. ¿Sí ha escuchado hablar del Big Bang? La mega explosión cósmica de gases. Y luego de esa explosión viene a quedar algo tan bonito como la tierra y como lo es el cosmos. Es una teoría. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay más de 100 teorías cómo se creó la tierra? Más de 100. Nosotros apenas escuchamos algunas 4 o 5, pero a nivel del mundo entero y a nivel de todas las religiones y a través de las diferentes culturas hay más de 100 teorías. Digo teorías porque una teoría es un argumento discutible, es algo que nadie ha podido comprobar. Cuando vamos a la Biblia dice que esta es la ley de Dios. Una ley es un argumento que se ha comprobado. Y entonces cuando hablamos del Big Bang es una teoría sin proceso. Es una teoría de que los gases del cosmos se encuentran y hay una explosión y fruto de la explosión quedó creado todo. Entonces, si nosotros fuésemos a hacer algo, si fuéramos a simular un Big Bang en este parque y si amontonáramos 20 toneladas de chatarra en este parque, si amontonáramos 20 toneladas de chatarra y debajo de esas 20 toneladas dejásemos 10 kilos de TNT, de dinamita pura, de la más fina, 10 kilos, y detonáramos ese TNT, hermanos, yo le pregunto, ¿creen ustedes que después de esa explosión quedaría formado un avión ahí? ¿O después de esa explosión de esas 20 toneladas de chatarra quedaría armado un camión, una tractomula ahí? ¿Lo creen ustedes? Es que, hermano, se necesita más fe para creer en el Big Bang que para creer en lo que el Génesis dice. En serio.
El Génesis es un libro de procesos y vamos a encontrar que hay una escala de procesos y esa escala va en 6 días, 6 días. Y esos procesos son tan organizados, tan bien organizados, hermano, que el Señor no crea algo antes de otra cosa, o no crea el animal sin que hubiese pasto y sin que hubiese que comer. Cuando usted mira, crea Dios primero hierbas y luego crea animales. ¿Por qué? Porque el animal necesitaba sostenerse de algo y entonces le crea la comida primero. Crea al hombre el 6º día porque ya tendría comida suficiente, ya tendría mucha comida, ya el hombre tenía cómo sostenerse. Antes de crear al hombre y crear animales, el Señor creó el sustento de esos animales. Hermanos, todo en esta vida se rige por la ley de procesos. La vida y la mente del hombre es una mente que se llama una mente expansiva. Nosotros tenemos una mente variante, todos los días vamos teniendo una variación mental. El cuerpo humano tiene una variación genética también. Observe usted una foto de hace 10 años, compárese ahora y verá usted la variación. Tanto el cuerpo como la mente de nosotros los humanos tiene una variación. El proceso de la vida cristiana tiene una variante también. Por eso cuando uno es niño, piensa y concibe la vida de niño, porque tiene una mente de niño. San Pablo dijo, cuando yo era niño pensaba, actuaba, hablaba, me comportaba como niño, pero ahora que soy hombre, hablo, actúo, pienso, razono como hombre y dejé lo que era de niño. Las personas que tienen un desarrollo corporal, físico, pero no tienen desarrollo mental, son personas que entran en un proceso de daño que se llama crisis de identidad. Crisis de identidad es cuando la persona no tiene congruencia entre lo que soy a lo que pienso, a lo que actúo. Hay procesos que se dañan en la vida y por eso vienen a veces crisis de identidad, porque los procesos se alteran. Cualquier proceso que se altere trae un daño en la vida del ser humano o trae un daño en lo que usted está haciendo. Miren nada más cuántas personas están en la cárcel porque quisieron saltar procesos. Hay mucha gente en la cárcel porque saltaron procesos. Quisieron estar ricos de la noche a la mañana. Saltaron el proceso de trabajar, saltaron el proceso de invertir, saltaron el proceso de administrar, saltaron el proceso de poder manejar gente, de poder comprar, de poder vender, de poder multiplicar. Y sencillamente de ser pobre quisieron ser millonarios e incurrieron en negocios ilícitos, saltaron un proceso de la vida y están allá. Esta semana leí una noticia, no sé cuántos de ustedes leyeron una noticia muy curiosa. Detuvieron a un hombre, estaban sencillamente haciendo un puesto de control, detienen a un hombre en una motocicleta que llevaba un bolso grande amarrado, llevaba 930 millones de pesos. Y entonces lo curioso es que cuando a él lo indagan de qué es todo ese dinero, por qué lleva ese dinero, de quién es ese dinero, él sencillamente dice que él trabaja en mototaxismo y que por ser temporada está muy bueno el mototaxismo. Imagínense, tal vez le estaban pagando de a millón cada carrera, porque es que está muy bueno el mototaxismo, que se había hecho ya en temporada 930 millones. Bueno, hermano, ahí sale una fórmula de trabajo para estos días si usted está en vacaciones. Está muy buena la temporada, así de buena está la temporada. Pero nos referimos, hermanos, es cómo cantidad de personas están saltando procesos. Y esos procesos a futuro duelen, trae un dolor, trae lo que psicológicamente se llama depresión. Cuando usted salta un proceso,
a futuro trae dolor, trae depresión. Sí, como de pronto el dejar de estudiar en edad joven, en la edad estudiantil, se deja de estudiar y a futuro, a tiempo, trae dolor. A futuro duele, a futuro la persona dice, lástima no haber estudiado, lástima haberme dejado de mis amigos, de mi pereza, y ahora quieren estudiar. Y por eso vemos gente a tiempo futuro, con oficios, con responsabilidades familiares, con niños pequeños, y entonces están haciendo lo que debieron haber hecho cuando eran jóvenes y cuando tenían la edad apropiada. Saltaron un proceso y luego tienen que retomar ese proceso, pero al tiempo de retomarlo, ese proceso causa dolor, porque ya no tiene el mismo espacio de tiempo, porque ahora tiene unos hijos que va a tener que dejarlos en otra parte. Se saltaron un proceso. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Quien está estudiando y se casa, salta un proceso también. Quien está estudiando, haciendo una carrera y se casa, normalmente la persona dice, voy a aplazar el semestre. Pero la gran mayoría no se aplaza el semestre, se aplaza la carrera. Sí, la carrera se corta, porque ahora ya entró en otro proceso, intervino un proceso dentro de otro, y entonces tiene que aplazar uno, tiene que cancelar uno para poder desarrollar bien el otro. Entonces, mire, hermano, qué importante es cuando nosotros vamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a terminar procesos. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Dios es un Dios de orden que nos enseña que cuando Él comienza un proceso, lo termina. No lo deja a medias. Dios nos da ejemplos de cómo terminar y cómo cerrar ciclos en la vida. Hay una parábola que me fascina, hermanos, y es una parábola que está en San Mateo, capítulo 13, si no estoy mal. Capítulo 13, versículo 45. Es una parábola muy corta de solo 2 versículos. Y es la parábola de la perla de gran precio. Dice que hay un hombre, un comerciante, y que ese comerciante está mirando las joyas que llevan para venderles. Y tal vez el que lleva la perla no sabe mucho de precios, no sabe mucho de calidad de la joya. Y dice que el comerciante mira entre todo lo que le llevan, mira una perla, pero era una perla especial, con unos colores únicos, con un brillo espectacular. Y dice que aquel comerciante toma lo que tiene, lo vende todo y compra esa perla. Compra esa perla. Esa parábola nos habla de cómo Dios valora el proceso, porque las perlas son productos de procesos. La perla es un proceso que se forma dentro de la ostra, y la ostra es un animal que tiene dos tapas, digámoslo así, tiene 2 tapas, tiene un abra y un cierra, pero en muy pocas ocasiones de la vida la ostra se abre completamente, en muy pocas ocasiones, porque es un animal muy viscoso. Dentro está el animal y es muy viscoso, todo se le adhiere, todo se le pega. Entonces, en una de esas pocas ocasiones, cuando la ostra está iniciando su proceso, se abre y entra un granito de arena y se le deposita al lado del corazón de ella. Entonces, al cerrarse, aquel animal inicia un proceso de dolor, porque ese grano es incómodo allá cerca del corazón. Y ella misma comienza a segregar una sustancia, esa sustancia se llama nácar. Empieza a arrojar la sustancia de la nácar y a cubrir el grano de arena para que el grano no le sea molesto, para que no sea incómodo dentro de ella. Y día tras día va cubriendo y va cubriendo y va cubriendo
ese pequeño granito y poco a poco se va endureciendo el nácar, se va endureciendo, se va endureciendo. Pero es un proceso que dura muchos meses. En algunas ostras dura años para tener una esfera totalmente redonda y brillante. Así es como se forma la perla. La perla nace del proceso de dolor. Y San Mateo nos habla precisamente de que esa perla, después de que ha sido forjada por el dolor, de que ha sido forjada por la incomodidad, viene a ser de gran precio para el comerciante. Todos los seres humanos y la iglesia pasa por ese momento de proceso. ¿Sí sabían, hermanos, que nosotros pasamos por un momento de proceso, por un momento de dolor? ¿Qué sería, hermanos, de la redención del hombre si no hubiese pasado Cristo por el proceso de dolor? El Señor Jesucristo pasó por un proceso tan fuerte que Él le dijo: Señor, si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible que yo pase por otro lado, pero no tenga que ir allí. Si hay una alternativa, si hay un camino alterno, si hay una ruta diferente para yo no caer en el dolor, Señor, pásala. Pase yo por otro lado. Pero ¿qué hizo el Señor en ese momento? Enmudeció. Enmudeció. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en esos momentos de proceso es cuando normalmente Dios guarda silencio? El Señor le preguntó eso al Padre, pero el Padre calló. El Padre no respondió. El Padre lo observó, pero no le dirigió alternativa alguna a su Hijo. Sencillamente el Señor calló. El mismo Cristo dijo: Señor, pero si no hay otra manera, bueno, yo hago tu voluntad, me resigno a hacer tu voluntad. Pero la palabra de arriba no vino a Jesucristo. El Padre cayó. En esos procesos dolorosos de la vida del ser humano, en esos procesos es cuando el Señor decide guardar silencio. Porque sencillamente Dios quiere que lo pasemos. Dios quiere que pasemos ese proceso. Dios quiere que nosotros atravesemos, porque lo importante del proceso es, hermano, poder pasar al otro lado, poder pasar allá al otro lado. Se dice que los leones en la selva, los leones que tienen muchos rasguños son los más respetados. Los leones que tienen las orejas ajadas, abiertas, que tal vez tienen algunas rayas en el hocico, que tienen rayas por todos lados. Dice que los otros animales lo miran y lo respetan, porque son animales de peleas, de batallas, animales que han tenido muchísimos procesos, muchos procesos. Otra de las parábolas que el Señor nos da acerca de los procesos, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que puso una semilla y que luego el hombre se fue a dormir, y cuando despertó la semilla había reventado y había echado una hembrilla. Tenía una hembrilla hacia arriba y tenía una hembrilla hacia abajo. Hacia arriba era el futuro tronco, y hacia abajo la futura raíz. Y dice que aquel hombre quedó asombrado, porque como me acosté, la semilla estaba entera, y cuando despierto la semilla ya tenía una hembrilla hacia arriba, otra hembrilla hacia abajo. Y luego dice que así es el reino de los cielos. El reino de Dios es así, como el hombre que puso una semilla, la semilla nace, no se da cuenta cómo ni cuándo, pero luego se hace hierba, luego se hace árbol, luego echa fruto. Eso nos habla acerca de cómo Dios tiene procesos con nuestras vidas. Cómo Dios tiene procesos con la iglesia. Y usted no puede acelerarle el proceso a otro. Cuando usted quiere acelerarle el proceso a otro, usted va a dañar el estima de la otra persona. Usted va a dañar la valía del otro. Usted va a estropear al hermano cuando usted quiere meterle el pie al acelerador a otro.
Yo recuerdo que yo estaba recién convertido y ya, hermano, llevaba 2 semanas y otro hermano me estaba diciendo, hermano, usted sería bueno que cambiara esos jeans. Sería bueno que cambiara esos, porque usaba unos zapatos de plataforma grandísimos, hermano, parecía un bulldog. Sí, hermano, eso parecía, digo cuando parecía un bulldog, porque la llanta que transporta el bulldog es una maquinaria pesada para abrir carreteras y las llantas son algo que le llaman oruga. Es una cadena enorme. Y entonces digo yo, cuando recuerdo de mis zapatos, cuando llegué al Evangelio, que parecían un bulldog, porque eran unos zapatos de plataforma enormes, tenía una suela enorme, pero la suela iba así corrugada, parecía un bulldog. Y a las 2 semanas de yo llegar a la iglesia, ya me estaba diciendo un hermano, hermanito, ¿y por qué usted no cambia su manera de vestir? Hermanito, es que esos zapatos son como ordinarios. Sí. Y tal vez a las hermanas les pasó también que de pronto alguna hermana que ya va en un proceso muy adelantado le dijo, hermana, a Dios no le gusta eso. Hermana, a Dios no le gusta tal cosa. A Dios no le gusta que usted diga eso, que se ponga eso, que haga eso. Hermano, hay un proceso para esa persona. Y el proceso tiene tiempo. El proceso lleva maduración. El proceso que Dios quiere hacer es dentro de él o de ella, no dentro de usted. Porque es que a veces la persona se incomoda, como si el proceso fuera de él. Sí, a veces la persona se incomoda y quisiera escoger a la otra persona y transformarla y que haga como él hace. No, tranquilo, hermano, Dios tiene el proceso para usted y usted ha madurado en ese proceso, ya creció usted en el proceso de Dios, pero permítale a Dios hacer un proceso individual en el otro. Solo dele gloria a Dios porque llegó otra persona. Ore a Dios por esa persona. Pero no trate, hermano, no trate de usted intervenir en ese proceso, porque Dios es el que hace. Pablo dijo, el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Claro, hay procesos que usted puede estar pendiente. ¿En qué le puedo ayudar en ese proceso al hermano? ¿En qué le puedo ayudar? Estoy aquí, ¿en qué le puedo ayudar en su proceso? Pero usted no puede coger y formar el proceso de otra persona. Porque qué feo sería, hermano, qué feo sería que otra persona hiciera el proceso en mí y que yo quedara caminando igual que el otro, hablando igual que el otro, vistiendo igual que el otro, sentándome igual que el otro. Porque, hermanos, a veces nos tornamos una copia de otro proceso. Nos tornamos una copia. Queremos hacer, hablar, decir, comportarnos como otra persona. Ser igual que esa otra persona. Que la hermana se pone la moña para este lado, entonces yo también me pongo la moña para este lado. Sí, hace muchos años, oí hablar de un pastor que él era retirado del ejército o de la policía, creo que era de la policía. Y entonces él le hacía vestir a los hermanos pantalones verde olivo apretado y que el bolsillo fuera atravesado. Le decía, es que así es como Dios lo quiere ver. Y él les decía a los hermanos, esta semana todos vamos a comer lentejas. Y luego le decía, la próxima semana lístense porque todos vamos a comer arvejas. Y entonces la gente le copiaba hasta que alguien dijo, pero bueno, pero ¿esto cómo es? ¿Esto es evangelio? Que hasta la comida tengan que darnos la minuta. Y entonces va y pregunta a una autoridad y le dice la autoridad, no, esto es totalmente absurdo, nada de eso es así. Somos libres en Cristo y tenemos una libertad democrática. Usted puede comer arvejas cuando quiera, si no las quiere comer nunca jamás en la vida, nunca se las coma. Pero a veces, hermanos, entramos nosotros
Entramos en una opresión porque queremos formar los procesos en otra persona. No se preocupe que todos tenemos procesos. El capítulo 15 de Juan, allí nos sigue hablando de los procesos, y hay dos procesos ahí, hermanos. El capítulo 15 de Juan, el Señor dijo: yo soy la vid verdadera, yo soy una mata de uva. Cuando dice verdadera es porque existían dos clases de uva en Israel: la uva comercial, comestible, la de procesar el vino, pero también estaba la uva silvestre, que tenía algún parecido en cuanto a la rama, en cuanto a la hoja, tenía un parecido, pero cuando cosechaban los frutos eran frutos amargos, no servían, eran muy amargos. Aparte de eso, tenía un ácido que dañaba los dientes. Entonces, por eso Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, porque había una falsa y había una verdadera. Él era la verdadera, la comestible, porque Él dijo: el que comiere mi carne y bebiere mi sangre tendrá vida para siempre. Él también dijo: yo soy el pan de vida. Dijo: yo soy la fuente viva. En fin, el Señor dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Luego dice: todo pámpano, un pámpano es un capullo, un capullo. Todo capullo que no lleve fruto, ¿será qué? Cortado. Mire, vamos allí a la parábola, Juan 15. San Juan capítulo 15. Ahí lo tenemos, dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hará? Lo quita, lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto, más fruto. Está hablando de una práctica agrícola. El Señor habla de una práctica agrícola que se llama poda. Las uvas, la planta de uva, es una planta que depende 100% de ese proceso. La planta de uva necesita 100% ser podada. ¿Por qué? ¿Qué se le quita a la planta de uva? Se le quita los ramilletes que ya dieron el fruto y se le quitan las ramas estériles. Hay ramas que jamás van a producir frutas, jamás van a producir frutas. Entonces tiene que estar pendiente, el labrador está pendiente de aquellas ramas que son estériles, porque esas ramas van a crecer y le van a absorber nutrientes a la planta. Le quitan luz, le quitan energía, le quitan fuerza, el abono se lo come. Entonces tiene que quitarle esas ramas que son parásitas, ramas parásitas. Le quitan esas ramas parásitas, dejan las ramas que son productivas, pero las ramas que son productivas también tienen que podar aquellos ramilletes que ya van desprendiendo su fruto, tienen que quitarle. En ambos casos el Señor manda su tijera. Manda la tijera para el que es estéril y manda la tijera para la rama que da. Hermanos, curiosamente la persona que está dando fruto en la iglesia también siente tijerazos. El que no da, tenga su tijerazo, y el que da, también le da el tijerazo. El fin es diferente. El fin del que no da fruto es que recibe el tijerazo, pero va a ser desechado. Y el fin del que da fruto es que recibe el tijerazo, pero seguirá allí pendiente, seguirá allí prendido de la planta de la uva, seguirá en la iglesia. Es más, dice que lo va a limpiar. Limpiar una mata, limpiar un árbol, significa quitar, cortar.
Es que esta versión que tenemos nosotros es una versión, está muy poco descifrada en algunas expresiones. Pero hermanos, limpiar aquí significa quitar hojas secas, quitar hojas estériles, significa cortar cogollos. De pronto usted no entiende y dice, porque cuando oramos a veces reclamamos y decimos, Señor, pero es que Señor, yo llevo tantos años en la iglesia sirviéndote y colaborándote, ¿por qué me pasa este proceso a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me atracaron a mí? ¿Por qué se enfermó mi esposa, se enfermó mi hijo? ¿Por qué perdí dinero en ese negocio? ¿Por qué invertí y no recogí nada? A veces no entendemos el por qué, si estamos dando frutos, recibimos tijerazos también. ¿Ha recibido usted algún tijerazo en la vida, hermano? Sí, yo he recibido tijerazos en el ministerio. Yo he recibido tijerazos, hermano, en el hogar. He recibido tijerazos en la vida espiritual. La diferencia es que esos tijerazos no me han echado para afuera. No me han sacado. La diferencia es que después del tiempo y al paso de los años he entendido que aquella situación que me golpeó, que me cortó, que me hirió, que me hizo llorar, es lo que me tiene prendido hoy en la mano del Señor. Es lo que me ha sostenido en las manos de Dios. Dios para todos tiene un proceso. El proceso que tuvo el apóstol Pablo con una enfermedad, con un aguijón, no fue el mismo proceso que tuvo Elías. A Pablo nunca lo vemos escondiéndose en una cueva. A Pablo no lo vemos, hermano, en ese proceso de despersonalización que tuvo Elías. Elías tuvo un proceso llamado despersonalización. El proceso de despersonalización es un efecto que traen los procesos del alma, los procesos que uno vive. Y despersonalización es cuando usted dice, no quiero ser quien soy, no quiero ser el pastor, no quiero ser el líder, yo ya no quiero ser el papá de esa familia, ya no quiero ser el jefe, ya no quiero ser el músico. Hay una negación de la identidad que uno tiene, se llama despersonalización. Y el profeta dijo, ya no quiero ser más profeta de Jehová. No quiero predicar más en el nombre de Jehová. Y entonces dice la escritura que se fue para una cueva. El Señor le recargó baterías y le dio un pan, que era un pan, mejor dicho, hermano, extremadamente nutritivo, porque le dijo, levántate. El ángel dijo, Elías, levántate, come y bebe, porque te resta un largo camino. Y de verdad que sí era un camino largo, porque duró caminando 40 días y 40 noches. Yo me pregunto, ¿cuáles serían los ingredientes de esa torta que le trajo el ángel? Porque fue tan nutritiva que duró caminando 40 días y 40 noches. ¡Qué torta tan poderosa! Esas son las tortas que uno desearía comerse cuando uno tiene mucho trabajo que hacer. Que el Señor nos trajera una torta así para pasar derecho sin sentir cansancio ni sueño. Pasar derecho. Pero cuando llegó Elías al monte, dice que llegó al monte de Dios, Elías se entró a una cueva. No quería saber de compromisos, de llamados, de predicaciones, no quería saber del pueblo, no quería saber del criado, no quería saber de nada. Entró a un proceso de despersonalización. El último paso, son 3 pasos, hermano, 3 pasos de la despersonalización. Son 3 pasos. Elías ya llegó al último, que era la evitación. Lo primero es la excitación, que es el asombro de lo que pasa. La segunda, la reexperimentación, que es el recuerdo de algo antiguo. Y la tercera ya es la evitación. Elías estaba en la última fase de la despersonalización. Elías estaba ya en la evitación, estaba evitando todo contacto con un ser vivo. Tenga cuidado, cuando usted quiere perder todo contacto con el ser vivo, usted está en un proceso de despersonalización. Cuando usted no quiere hablar, ni que lo miren, ni que lo llamen, pone el celular en modo avión,
Dice usted, yo quisiera vivir allá en ese pico de esa montaña y que nadie me hable. Despersonalización. Pero allá en el proceso de Elías, dice la escritura que él empezó a oír y a sentir un gran terremoto. Sintió un viento, primero un viento enorme, y ese viento arrancaba ramas, partía ramas, arrastraba hojarasca, partía chamisas. Bueno, era un viento impetuoso. Levantaba tejas de los techos y bueno, todo lo que nosotros sabemos que trae un vendaval. Luego, pero eso no lo conmovió a Elías. Eso no lo conmovió. Elías siguió dentro de la cueva. Dice que luego viene un terremoto. Vino un terremoto y sacudió la cueva. Y le cae polvo de la cueva en la cabeza a Elías. Pero eso tampoco conmovió a Elías. Porque Elías había visto a Dios moverse de forma sobrenatural y había visto la alteración de la naturaleza en muchas ocasiones. Pero eso no conmovió a Elías. Pero vino algo que conmovió a Elías. Y en medio de ese proceso de despersonalización, Elías siente un silbo apacible. Dios sabe cómo tratar en cada proceso de nosotros, hermano. Dios sabe cómo hacerlo. Porque cuando una persona sufre de despersonalización, la persona huye del ruido, la persona se aleja de lo que trae ruido, expectación. La persona huye, se aleja, no quiere hablar. Y entonces el Señor dijo a Elías: entiendo que estás en un proceso difícil, en un proceso mental difícil. Y dice que empezó a escuchar un silbo suave, un silbo apacible, unas notas muy suaves. Y después de ese silbo, el Señor le habló y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí en esta cueva? No te di la torta para que te metieras a una cueva. No te di ese alimento tan especial. No te di alimento de la cocina del cielo para que sencillamente te escondieras allí. Elías, hay que seguir ungiendo reyes. Elías, hay que ungir profetas. Elías, hay que ungir hombres y mujeres de Dios todavía. Y Elías viene a despertar de ese proceso mental con el silbo apacible de Dios. Pablo nunca pasó por ese proceso. Pablo tuvo un proceso diferente, y el proceso es que Pablo tiene una enfermedad que posiblemente los escritores, algunos dicen que fue una enfermedad en sus ojos, una desorbitación en sus ojos, que aparte de ser molesta, era también vergonzosa para el apóstol. Porque ya hemos dicho en otras ocasiones, todo Asia quería conocer, Asia y Europa quería conocer el gran apóstol Pablo, el gran misionero, fundador de iglesias, hombre respaldado en señales, milagros y prodigios. Es que, hermano, si hubiesen existido las redes sociales, yo me imagino cómo hubiesen sido los póster de invitación y de publicidad para las campañas del apóstol Pablo. Yo me imagino gran campaña evangelística con el gran apóstol Pablo, usado en milagros, señales, prodigios, resurrecciones, liberaciones. ¿Cómo hubiese sido esos pósters de publicidad tan llenos de cualidades? Pablo tenía los 9 dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Pero tenía ese problema, hermano, tenía allí un problema que tal vez le avergonzaba, porque la gente iba a los puertos a esperar el barco que transportaba el gran misionero. Iba la gente tal vez con banderas, con guirnaldas, con sombreros, con cosas alusivas, con comida para el gran apóstol. Y de pronto se bajaba un hombre bien vestido, hermano, bien vestido, porte europeo, un caminado de esas personas estudiadas y refinadas.
y atrás venía un viejito pequeño de estatura, calvo, con una maleta aquí, otra maleta aquí, casi tropezándose en las escalas, casi tropezándose. Y la gente hacerle la venia al primero que salía: bienvenido apóstol, bienvenido. Y de pronto el apóstol o esa persona que salió al frente: no, yo no soy el apóstol, yo me llamo Lucas. Yo soy Lucas. El apóstol es el que viene ahí atrás, el pequeño. Porque los historiadores dicen que Pablo era de estatura pequeña, no era un gran hombre, no tenía un físico llamativo. Lucas era griego, Lucas era europeo. Lucas era refinado porque estuvo en las mejores universidades de medicina griega. Lucas tenía ese porte, hermano, esa vestimenta. Lucas era refinado. Y tal vez todos le ponían el ojo, le ponían la mira a Lucas, pero él dijo: no, yo apenas soy el servidor, el apóstol es el que viene allí. ¿Cómo sería el desconcierto de esa gente que quería estar con el apóstol, que tal vez llevaban allí el celular listo para una selfie? Alabado sea Dios. Un desconcierto, no es el que creíamos. Y Pablo entró en ese proceso y Pablo le dijo: Señor, yo necesito que me sanes. Señor, sáname. 3 veces le oró al Señor para que Dios lo sanara y el Señor le dijo: no, Pablo, yo te voy a seguir dejando ahí. A Elías, el Señor lo sacó del proceso. Después de que Elías no quería saber nada de Dios y el llamamiento, Dios lo saca, le habla suavemente y lo saca. Le dice: Elías, hay que seguir ungiendo reyes, hay que ungir profetas. Elías, hay que seguir. Pero lo sacó de ese limbo en que estaba. Lo sacó y se fue y ungió a Jehú y ungió a Eliseo. Los ungió. Pero a Pablo le dijo el Señor: Pablo, no te voy a sacar de ese proceso. Tendrás que seguir en ese proceso. Porque ese proceso es el que te está guardando para que tú no seas un vanidoso. Porque Pablo tenía, repito, los 9 dones del Espíritu Santo, tenía una unción enorme y aparte de eso, tenía una preparación académica tremenda, tremenda. Algunos escritores dicen que Pablo era un epíglota, o sea, sabía muchos idiomas, que sabía al menos hablar con fluidez 8 idiomas. Terrible, hermano. Era un hombre con una preparación enorme, entendido en las Escrituras, de revelaciones del cielo. Hablaba y se comunicaba con el Espíritu Santo fácilmente, pero él no fue sacado del proceso. A Elías, que no quería saber nada de Dios ni de misión, se le apareció y lo sacó. En cambio, Pablo había tomado el proceso de otra manera, porque Pablo tenía esa deficiencia física, pero sin embargo seguía sirviendo. Ahí estaban, hermanos, los procesos para la iglesia, los procesos para nosotros, todos son diferentes. Todos son diferentes. Y la receta que Dios tiene para nuestras vidas también son diferentes. Levante su mano y adore al Señor. ¿Para qué había entrado el Señor a Pablo allí? Para evitarle un daño en su ego. ¿Para qué el Señor permite que Elías esté allí? Para demostrarle que Él seguía siendo soberano. Hay muchos procesos en la Biblia, muchos procesos en la palabra de Dios que nos habla acerca de cómo el Señor nos puede estar adentrando a nosotros en algo que no conocemos también. David fue un hombre de muchos procesos hasta llegar a ser un gran rey adorador de Dios. Fue el gran y dulce cantor de Israel. Pero para llegar a ser el dulce cantor de Israel y un rey conforme al corazón de Dios, tuvo que entrar en procesos. Tuvo que pasar más de 30 años
esperando el momento en que Dios le dijera: ahora sí eres el rey de Israel. Por eso él dice en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente, porque había esperado más de 30 años. Él fue ungido, y si usted estudia la historia, él era un adolescente de algunos 17 años cuando fue ungido por Samuel. Cuando él es coronado rey sobre todo Israel, habla que tenía al menos 8 hijos ya. Ya habla de una cantidad de hijos, porque hacía casi 40 años que Dios que Dios le había dicho a Samuel que lo ungiera. Hacía casi 40 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando una promesa de Dios? ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando, hermano, algo que le está pidiendo a Dios? ¿20 años? ¿15 años? ¿Cuánto lleva esperando salir de esa crisis económica en que se encuentra? Sí, tal vez usted se preparó el año pasado para esta fecha, y tal vez se preparó usted y dijo: ahora sí, el 2024 es mi año. Es el año en que voy a despegar. Siento que el 2024 va a ser el año de progreso, de bendición. Es el año, es mi año. Pero estamos el 2024, terminando el 2024, y tal vez usted dice: quisiera como darle una pedrada al profeta que me dijo que este año que venía era mi año. Sí, porque algunos se llenan de fuerza cuando alguien profetiza y dice: este va a ser tu año. Pero pasa el año y mentiras, no era el año de la luz, sino el año de las sombras de muerte. Así estamos, hermano. Así estamos, atravesando procesos. ¿Cuál es su proceso? Una enfermedad, una persona que se le levantó en contra suya, un hijo que se ha tornado rebelde, un hijo que tal vez ya no le quiere obedecer. Tal vez estén entrando los dos en proceso, porque a veces entramos como familia, entramos a un proceso colectivo. Porque hay procesos individuales y hay procesos colectivos. Hay procesos que hacen doler toda la familia. Se adolece toda la familia. Y es un proceso colectivo. Hay procesos de iglesia, donde toda la iglesia se duele. Cierto, como cuando hace como 2 años que nos robaron aquí, todo nos dolió, porque todos sentimos la falta de los artículos que se llevaron, pero también sentimos la carga de recuperarlos y de pagar el dinero que nos habían prestado. Procesos colectivos. Pero vienen procesos individuales que, por más que usted quiera ayudar a otro, hasta cierta parte usted lo puede ayudar, hasta cierta parte puede llegar usted. ¿Cuál es su proceso? Tal vez un proceso anímico. Hay procesos anímicos que son procesos de estado de ánimo, que usted está feliz, está contento, pero al rato se siente triste, se siente aburrido, siente que nada le llena. Tal vez sea un proceso de un vacío existencial. ¿Sabían ustedes que existe algo que se llama vacío existencial? Que es no comprender para qué estoy vivo. Tal vez los amigos que están aquí han pasado eso, porque normalmente cuando uno llega a Cristo, uno sí entiende para qué está vivo. Uno entiende, porque hay 3 preguntas que el ser humano se ha hecho: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Y esas 3 preguntas solamente se encuentra la respuesta en un libro llamado la Biblia. La Biblia me dice con claridad quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. La Biblia es muy clara, hermanos. Pero cuando uno no conoce este santo libro, uno atraviesa por algo que se llama vacío existencial. Si un creyente cae en vacío existencial, tal vez le ha faltado conectarse más con la lectura bíblica, conectarse más con este santo libro. Y si usted, amigo, cae en ese vacío existencial, que es donde usted no entiende, no sabe
nos explica qué es la vida y para qué es la vida. Hoy quiero decirle, Dios tiene un proceso para tu vida. Hoy quiero decirle a los amigos que si hay un proyecto para vivir, hay un proyecto maravilloso para nosotros estar vivos. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios que el Señor nos ha creado para hacer buenas obras. ¿Sabían ustedes, hermanos, que toda la creación sabe y entiende para qué fueron hechas? Algunos animales corren, otros vuelan, otros saltan, otros se arrastran, otros nadan, pero todos ellos saben para qué fueron creados y cumplen exactamente la función. De hecho, mire usted cómo los animales que se llaman descontaminadores, como habiendo tanta variedad de comida por otros lados y frutas, nunca usted ve a un buitre o a un chulo, como le dicen. Normalmente el nombre técnico es el buitre, pero la gente lo conoce castizamente por el chulo. Un cuervo es otro animal, un cuervo es un pájaro pequeño, pero el buitre, que le conocemos como el chulo, hermano, usted nunca va a ver un chulo comiéndose una zanahoria, comiéndose un tomate, un delicioso tomate. A menos de que esté en cautiverio, a menos de que usted lo haya tomado pequeño, lo haya criado en una jaula y no le haya dado nunca carne y le toque por obligación comerse una zanahoria. Porque tal vez usted levante la mano, pastor, yo sí he visto un chulo comiendo de zanahoria. ¿Dónde? En una jaula donde mi abuelita. Eso es otra cosa. Eso ya es maltrato animal. Eso ya es maltrato animal. Una humillación a la naturaleza, ¿cierto? Porque hay animales que los tienen en jaulas y comen lo que le ponen, pero no porque sea lo normal del hábitat de él, es porque le toca comer, porque a él le da hambre. Pero si hablamos de los buitres sueltos, él prefiere buscar la carne descompuesta. Él busca, ventea, huele solo lo descompuesto. Podríamos decir, qué animal tan sucio, qué animal tan desasiado, qué animal este. Pero ¿sabe que él está cumpliendo el propósito para lo cual Dios lo creó? Para eso Dios lo creó, para que sea descomponedor, para que él limpie, él haga una limpieza, un barrido. Y él no tiene la culpa que le haya tocado hacer el trabajo sucio del planeta. Y él no tiene la culpa. Y repito, aunque hay tanta variedad de comida hoy día, a él nunca lo vamos a ver picando pimentones en el campo. Nunca lo vamos a ver llevándose las habichuelas del campo, las papayas. No, nunca, nunca, nunca. Porque él dice, yo no fui creado para eso. Yo fui creado para llevar carne descompuesta. Entonces, por favor, no juzguemos la naturaleza de Dios. El sol está cumpliendo su función, la luna, las estrellas. Con lo único que Dios tiene problemas es con el hombre. Porque el hombre dice, yo no quiero hacer eso, yo no soy así. El hombre es el único que le está diciendo al Creador, ¿por qué me hizo así? ¿No ve, hermano, cómo la gente está en pleito con la estatura? ¿Cómo el hombre está en pleito con su formación, su simetría física? Está comprobado que con lo que más a disgusto está el hombre es con las orejas y con la nariz. La gente se mira, uy, pero qué narizón, qué nariz tan fea. Y la gente está a disgusto con la nariz y con las orejas, no sé por qué. Pero está comprobado que son las partes del cuerpo que menos les gusta a la persona. La nariz y las orejas. Se llama insatisfacción. Y lo único que ha entrado en pleito con el Creador es el ser humano. No nos gustan los procesos, no nos gusta lo que Dios ha hecho. Pero, hermano,
hoy le hago una invitación, y esta invitación es a que nosotros seamos agradecidos con Dios. Que le agradezcamos por el proceso en que nos encontramos. Que le agradezcamos al Señor por aquellos procesos que ya Él nos ha permitido cerrar y por los procesos que se han abierto. Tal vez usted ya ha cerrado procesos y usted diga, pero me volvió a empezar otra cosa, otra situación. Sí, el proceso que Dios cerró es porque ya Dios cumplió el plan. Usted entendió. Usted entendió qué era lo que Dios quería, pero ahora está atravesando otro. Pero la Biblia dice, estad siempre gozosos. San Pablo da una lista de cosas que hay que hacer cuando estemos en procesos. San Pablo dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la perfecta voluntad de Dios. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía. Y todo esto tiene que ver con una lista de cómo superar los procesos que usted y yo estamos afrontando. Colóquese de pie, amado hermano. Y por unos momentos vamos a decirle al Señor, gracias por este proceso que estoy atravesando.